Hola, muy buenas noches. La clase de esta semana vamos a hablar sobre los principios básicos de la panificación y la pastelería. Como hemos visto a lo largo del módulo de gastronomía, la gastronomía se conforma de diferentes ciencias y se conforma de diferentes disciplinas y entre ellas la panificación y la pastelería. Debemos establecer que la panificación es cuando elaboramos productos a base de harina, levadura, huevos, agua o leche. Y cuando hablamos de productos de pastelería, hablamos de ciertos ingredientes de la panificación, pero también hablamos sobre todos aquellos elementos dulces y salados que llevan cierta decoración. Por eso es la diferencia entre panificación y pastelería. La panificación solo elabora productos, mientras que en la pastelería se elaboran productos y se decoran los productos. Entonces, también la pastelería lleva un procedimiento muy grande eh, en los diferentes productos que se elaboran. Bien, los resultados de aprendizaje de esta sesión es identificar los diferentes ingredientes utilizados en la pastelería y la panificación y conocer las condiciones de operación al momento de manipular los ingredientes. Esto es importante saberlo, ya que cuando después de la emergencia, Dios mediante, tengamos laboratorio de panificación, podrán observar, no es lo mismo cocinar alimentos que cocinar alimentos de panificación y pastelería. Los temas que vamos a ver en este momento son clasificación de los ingredientes básicos de la pastelería. Vamos a ver las unidades de pesos y medidas, que es muy importante porque en la pastelería y en la panificación todo tiene que ser medido. Si usted no tiene instrumentos de medición o no maneja las medidas, no puede elaborar buenos productos, ya que tienen que ser correctamente pesados según la receta. Y las condiciones de operación, o sea, cómo vamos a poder elaborar estos productos. Vamos a hablar de la clasificación de los ingredientes básicos de la panificación y de la pastelería. Pero para hablar de ellos vamos a tomar dos grupos importantes, los ingredientes secos y los ingredientes húmedos. En este caso se hace esta diferencia porque casi siempre en todas las preparaciones que se hagan, los ingredientes secos se hidratan en los ingredientes húmedos. Entonces vamos a hablar sobre cada uno de estos ingredientes. Primero, por los ingredientes secos. El primer ingrediente seco, que es la base de todo producto de panificación y pastelería, es la harina. ¿Por qué la harina? Porque la harina es la base donde se mezclan todos los demás ingredientes. Entonces, como primer ingrediente seco, tiene una importancia muy grande. ¿Por qué tiene que ser harina de trigo? Simplemente por el hecho que posee una proteína que se llama gluten. ¿Qué es el gluten? Es la proteína que da la elasticidad en la masa. Ahora, no todas las harinas deben tener una cantidad grande de gluten. Por esa razón es que la harina tiene su clasificación y tenemos 4 tipos de harina en nuestro país. Tenemos en primer lugar la harina suave, luego la harina de trigo, la semifuerte y la harina fuerte. ¿Por qué tienen estos nombres? Tiene que ver bastante con el proceso de la molienda que tiene el grano de trigo. Y recuérdense que la mayoría de todos los panes que se elaboran en panificación es con harina de trigo. Se utilizan harina de maíz, se utiliza harina de arroz, se utiliza harina de almendras en el caso de estos unas preparaciones en pastelería que se hacen con harina de almendra y clara de huevo, que son bien populares los macaron, entonces, pero llevan una mezcla de harina de trigo. ¿Qué significa eso? Que aunque se usen otras harinas, la harina de trigo tiene que ir siempre en esa preparación. Ahora,
Los 4 tipos de harina que nosotros observamos tiene que ver con el tipo de molienda que tiene el grano. Entonces, la harina suave, lógicamente su molienda es mayor y tiende a ser muy fina. Características que tiene la harina suave, que es muy blanca, se compacta, retiene bastante la humedad, entonces, y sobre todo tiene poco gluten. Ahora, para poder levantar un pan con harina suave, no se utiliza levadura, sino que se utiliza polvo de hornear, que es una levadura química. Luego, cuando hablamos de la harina de trigo, es similar a la harina suave con la única diferencia que tiende a ser un poquito más fuerte y se utiliza para diferentes preparaciones. La harina suave se utiliza más que todo en pastelería para la elaboración de bizcochos, para la elaboración de algunas galletas, para la elaboración de algunas pastas crocantes. Entre ellos tenemos la pasta brisée, que se utiliza más que todo para las tartaletas. Tenemos los alfajores que se elaboran con maicena y con harina suave. Luego la harina de trigo, esta se puede utilizar en diferentes preparaciones, menos para los bizcochos porque tiene cierto contenido de gluten que no le aporta mucho a la elaboración de un bizcocho esponjoso, por ejemplo. La harina semifuerte ya es una harina que tiene un contenido de gluten aceptable. Esta se utiliza más que todo para la elaboración de pasta hojaldre. La pasta hojaldre es la que se elabora los pañuelos, los peines, las herraduras. Se puede elaborar la pasta danesa, se puede elaborar donas, que es una masa que se llama brioche. En fin, se puede utilizar todo esto. En la harina fuerte es específicamente para los panes con levadura, porque su nombre lo dice, es una harina de fuerza, significa que su gluten es el mayor. Ahora, para que entendamos por qué es importante la harina fuerte en el pan francés, cuando hablemos sobre la levadura voy a explicar el proceso que existe. Eso es con respecto a la harina. Recordemos, la harina es el ingrediente principal. ¿Y por qué tiene que ser de trigo? Porque genera gluten. ¿Y qué es el gluten? Es una proteína que ayuda a la elasticidad de la masa. Y estamos hablando sobre todo de masas sólidas. La sal es la responsable del sabor salado de los alimentos, pero en este caso, en la panificación, esta ayuda a que la levadura no haga un crecimiento desbaratado, sino que haga un crecimiento muy uniforme. Entonces, la única situación de que es bien contradictorio, la sal no puede tocar directamente a la levadura, porque si toca directamente a la levadura, mata a los microorganismos vivos y el pan no crece. El azúcar, que no solo es responsable de dar un sabor dulce, sino que también en el caso del pan francés genera un proceso metabólico con los microorganismos vivos de la levadura. Ya cuando lleguemos a la levadura voy a explicar. También ayuda a que la caramelización del azúcar en la harina ayuda a crear cortezas, ayuda a crear colores dorados y este no deja que pierda agua por la acción de la sal. ¿Qué otros ingredientes secos tenemos? Tenemos la fécula de maíz, que se conoce como la maicena, específicamente la maicena simple. Tenemos la cocoa, que es prácticamente chocolate en polvo o los granos de cocoa en polvo. Tenemos polvo de hornear, que esta es una levadura química que se utiliza para las elaboraciones con harinas suaves, como lo mencioné anteriormente. Tenemos harinas de arroz, harinas de maíz que nos ayudan junto con la harina de trigo a elaborar diferentes tipos de pan, como por ejemplo se me acaba de olvidar este tipo de pan. Los alpores pueden hacerse de harina de arroz, de maíz. Tenemos el bicarbonato de sodio, que puede ser un sustituto del polvo de hornear para los panes blancos, pero en el caso de los panes oscuros, los que llevan chocolate o los que llevan guineo, ayuda a que la harina tenga una ligera oxidación y el color sea más oscuro.
Y en el caso de la pastelería, la gelatina simple pues se utiliza para los diferentes tipos de postre, pero también para elaborar la pasta y fondant. Vamos ahora con los ingredientes húmedos. El primero, así como la harina en los secos es el primero, el agua aquí es esencial. ¿Por qué es importante el agua? Porque ayuda a que los almidones que tiene la harina se activen y se forme la masa. Prácticamente es la hidratación de la masa. Lo único que hay que tener mucho cuidado, la relación de agua con harina. ¿Por qué razón? Fíjense que en climas cálidos a veces la receta no necesariamente el agua que le vamos a agregar a esta receta hay que ponerle todo el agua. Probablemente se lleve más agua. ¿Por qué razón? Porque la harina tiende a absorber mucha agua y en cuestión de calor, si el clima es caliente, la harina tiende a absorber mucho más agua. Si los climas son fríos, el agua tiende a ser menos. ¿Por qué? Porque la absorción del agua es poca. Bueno, llegamos a lo primordial también de la levadura. ¿Dónde y cuándo se debe usar la levadura? Lo vamos a utilizar en productos que se elaboran con harina semifuerte y con harina fuerte. ¿Por qué razón? Como yo le expliqué anteriormente, la harina de trigo fuerte y semifuerte tienen en su gran potencia el gluten, que es una proteína. Veámosla como la piel de nuestro cuerpo, de nuestro brazo. Sí, esto es proteína, así es el gluten en el pan. ¿Qué pasa? La levadura, por ser un organismo vivo, este organismo vivo crea un proceso metabólico. Para que entendamos, come. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se está formando la masa, cuando se activan los almidones, acuérdense que almidones tiene que ver con carbohidratos y carbohidratos tiene que ver con azúcares. Entonces la harina tiene su azúcar natural y si la receta lleva azúcar, entonces ¿qué pasa? Los microorganismos vivos de la levadura se activan y empiezan a comer de todas estas azúcares. Y cuando comen de estas azúcares, lógicamente se crea un proceso metabólico dentro del organismo y este empieza a generar gases. Cuando genera gases dentro de la masa, viene el gluten. Si podemos decir que este es el gluten, entonces cuando la levadura empieza a crecer, entonces viene el gluten, se va levantando y el gluten impide que los gases salgan. Ahora, ustedes dirán, entonces el pan tiene gas. No, el pan no tiene gas. Este proceso tiene que ver con el horneado, que lo vamos a hablar más adelante. Entonces, la levadura que más se utiliza en nuestro país es directamente instantánea. En otros países se tiene que activar la levadura con agua, que esa es una levadura seca, pero en nuestro país utilizamos directamente levadura instantánea. Las grasas, que pueden ser de origen animal o vegetal, estas ayudan a que el pan tenga una textura más suave. En el caso de los bizcochos, en el caso de las masas con cuerpo, como decir la de los alfajores, la de los pasteles de piña, que es una pasta brisée, la grasa ayuda a dar el crocante junto con la harina, porque casi llevan una misma proporción. En el caso de los bizcochos, la grasa lo que ayuda es a dar suavidad en el pan, al igual que en el pan blanco, también el pan francés. Si usted no quiere un pan muy tostado, entonces se le agrega grasa. Puede ser manteca vegetal o puede ser margarina. Los productos lácteos son potenciadores de sabor. Al tener estos grasa por la misma leche, también ayudan a que el pan sea suave y tenga un mejor sabor, tanto en los bizcochos como en otras preparaciones. Ahora, por los altos costos de los productos, se está perdiendo en nuestra panadería que muchas preparaciones que llevan leche no la llevan, entonces eso les pierde calidad, porque si algo que tienen los productos lácteos que en el pan es que le dan mucho sabor.
Los huevos, vamos a hablar de algo que es muy importante, que se llaman elementos de ligazón. Uno de ellos son los huevos. ¿Qué es un elemento de ligazón?